Capítulo 7. Una merienda de locos. La liebre de marzo y el sombrerero estaban tomando el té frente a la casa, en una mesa dispuesta bajo un árbol. Sin cuidado alguno, apoyaban sus codos sobre un lirón que dormía profundamente entre ellos y hablaban sin más por encima de su cabeza. «Qué incómodo estará ese lirón», pensó Alicia, aunque quizás como está dormido no le importe demasiado. La mesa era bien grande y sin embargo los tres se habían agrupado muy juntos en torno a una esquina. «No hay sitio, no hay sitio», se pusieron a vociferar apenas vieron que Alicia se les acercaba. «Hay sitio de sobra», replicó Alicia indignada, sentándose en una amplia butacona que estaba arrimada a un lado de la mesa. «¿Te apetece un poco de vino?», insinuó meliflua la liebre de marzo. Alicia miró por toda la mesa sin ver más que té, por lo que observó: «No veo ese vino por ninguna parte». «¿No lo hay?», replicó enseguida la liebre de marzo. «Entonces no ha sido nada amable el ofrecérmelo», dijo Alicia enojada. «Tampoco lo ha sido sentarse a esta mesa sin haber sido invitada», repuso la liebre. «Cualquiera diría que la mesa fuera solo para ustedes», dijo Alicia. «Puedo ver que está puesta para muchas más de 3 personas». A todo esto, el sombrerero, que había estado observando a Alicia con gran curiosidad, le dijo: «Lo que tú necesitas es un buen corte de pelo». Era lo primero que se le había ocurrido decir en un buen rato. «Debería usted acostumbrarse a no hacer comentarios personales», contestó Alicia. «Es de muy mala educación». Al oír esto, el sombrerero abrió desmesuradamente los ojos, pero todo lo que dijo fue: «¿En qué se parece un cuervo a una mesa de escribir?». «Vaya, parece que nos vamos a divertir un poco», pensó Alicia. «Me alegro de que les guste jugar a las adivinanzas». Y añadió en voz alta: «Creo que sé la solución». «¿Cómo? ¿Quieres decir que piensas decirnos la solución?», preguntó sorprendida la liebre de marzo. «Precisamente», contestó Alicia. «Entonces», continuó la liebre, «deberías decir lo que piensas». «Pero si es lo que estoy haciendo», se apresuró a replicar Alicia. «Al menos pienso lo que digo, que después de todo viene a ser la misma cosa, ¿no?». «¿La misma cosa? De ninguna manera», negó enfáticamente el sombrerero. «Ala, si fuera así, entonces también daría igual decir veo cuanto como, que como cuanto veo». «¡Qué barbaridad!», coreó la liebre de marzo. «Sería como decir», continuó el sombrerero, «que da lo mismo afirmar que me gusta cuanto tengo que tengo cuanto me gusta. Valdría tanto como querer afirmar», añadió el lirón, que parecía hablar en sueños, «que da igual decir respiro cuando duermo que duermo cuando respiro». «Eso sí que te da igual a ti», exclamó el sombrerero. Y con esto cesó la conversación. El pequeño grupo permaneció en silencio durante unos instantes, mientras Alicia se devanaba los sesos por recordar todo lo que sabía de cuervos y mesas de escribir, que no era demasiado. El sombrerero fue el primero en romper el silencio. «¿A qué fecha estamos hoy?», preguntó dirigiéndose a Alicia, mientras sacaba preocupado un reloj de bolsillo, lo miraba con ansiedad y lo sacudía violentamente, llevándoselo al oído una y otra vez. Alicia pensó un poco y contestó: «Hoy estamos a 4. Dios mío, este reloj lleva ya 2 días de retraso», suspiró el sombrerero y volviéndose con enfado hacia la liebre de marzo le reprochó: «Te dije que la mantequilla no le sentaría bien a la maquinaria». «Era mantequilla de la mejor calidad», replicó la liebre muy compungida. «Sí, pero seguramente con la mantequilla se habrán colado bastantes migas de pan», gruñó el sombrerero. «No deberías haber untado al reloj con el cuchillo del pan». La liebre de marzo tomó el reloj,
Lo examinó melancólicamente y lo hundió pesarosa en su taza de té. Luego, volviéndolo a mirar con atención, no se le ocurrió cosa mejor que repetir su primera sentencia. Pero si era mantequilla de la mejor calidad. Mientras tanto, Alicia había estado mirando el reloj por encima del hombro de la liebre con bastante curiosidad. ¡Qué reloj más raro!, observó. En vez de las horas del día, marca los días del mes. ¿Y por qué no habría de hacerlo?, masculló malhumorado el sombrerero. ¿Acaso tu reloj señala los años? Claro que no, concedió Alicia de buen grado. Pero eso es porque se está mucho tiempo dentro del mismo año, que es precisamente lo que le pasa al mío, dijo el sombrerero. Alicia se quedó muy desconcertada. Lo que acababa de decir el sombrerero no parecía tener ningún sentido, y sin embargo no se podía decir que no fuera perfecto castellano. No acabo de comprenderlo, se decidió por fin a confesar con la mayor gentileza. El lirón se ha vuelto a dormir, exclamó el sombrerero, derramándole un poco de té caliente sobre la nariz. El lirón sacudió la cabeza muy molesto y dijo sin abrir los ojos: pues claro, eso mismo iba a decir yo. Con esto, el sombrerero volvió a dirigirse a Alicia para preguntarle: ¿has encontrado ya la solución a la adivinanza? Pues no, me doy por vencida, replicó Alicia. ¿Cuál es la respuesta? No tengo ni la menor idea, dijo el sombrerero. Ni yo, afirmó la liebre. Alicia suspiró hastiada. Creo que podrían ustedes hacer algo más útil para matar el tiempo que malgastarlo con adivinanzas que no tienen solución. Si conocieras al tiempo tan bien como lo conozco yo, exclamó el sombrerero, no hablarías de malgastarlo, y mucho menos de matarlo. Se trata de un tipo de mucho cuidado, y no de una cosa cualquiera. Me parece que sigo sin comprenderle, dijo Alicia. Naturalmente que no me comprendes, dijo el sombrerero, elevando orgullosamente la nariz. Con toda seguridad, ni siquiera habrás hablado con el tiempo. Puede que no, contestó Alicia con cautela. Pero sí sé, añadió esperanzada, que en las lecciones de música marco el tiempo a palmadas. Ah, eso lo explica todo, afirmó el sombrerero. El tiempo no tolera que le den de palmadas. Si, en cambio, te llevaras bien con él, haría cuanto quisieras con tu reloj. Por ejemplo, supongamos que fueran las 9 de la mañana, la hora en que comienzan tus lecciones. Pues bien, bastaría con que murmuraras tus deseos al oído del tiempo para que éste se encargara de que las agujas del reloj corrieran velozmente y en un abrir y cerrar de ojos sería la 1:30, la hora del almuerzo. ¿Cómo me gustaría que lo fuera ahora?, susurró para sí la liebre de marzo. Eso sí que estaría bueno, exclamó Alicia, midiendo las muchas ventajas que parecía ofrecer el tiempo. Lo malo es que entonces no tendría apetito, ¿no le parece? No lo tendrías inmediatamente, quizás, reconoció el sombrerero. Pero como también podrías lograr que siguieran siendo la 1:30 indefinidamente, acabarías teniéndolo. ¿Es así como se las arregla usted con el tiempo?, preguntó Alicia. El sombrerero negó con la cabeza muy apesadumbrado. Desgraciadamente no es así, contestó. Nos peleamos el pasado marzo. Por cierto, justo antes de que ese se volviera loco, dijo, señalando con la cucharilla a la liebre de marzo. Sucedió durante el gran concierto ofrecido por la Reina de Corazones y en el que me tocó cantar «Brilla, luce, ratita alada, ¿en qué estarás tan atareada?» ¿Conoces esa canción, no es verdad? Algo me parece que me suena, dijo Alicia. Como sabes, tiene más estrofas, añadió el sombrerero. Por encima del universo vuelas, como una bandeja de teteras. Brilla, luce. Al llegar a este punto, el lirón se sacudió y empezó a canturrear medio dormido. Brilla, brilla, luce, luce.
y continuó así durante tanto tiempo que tuvieron que pellizcarle para que cesara. Bueno, siguió diciendo cuando pudo el sombrerero, pues apenas había acabado de cantar la primera estrofa cuando la reina se puso a gritar: «¡Se está cargando al tiempo! ¡Que le corten la cabeza!». «¡Qué barbaridad!», exclamó Alicia horrorizada. Y desde entonces, siguió diciendo el sombrerero, cada vez con más pena, «el tiempo no quiere saber nada conmigo, y para mí son siempre las 6 de la tarde». A Alicia se le ocurrió entonces una idea luminosa. «¿Es por eso por lo que hay tantos cubiertos de té servidos en esta mesa?», preguntó. «Así es», contestó el sombrerero con un suspiro. «Por aquí es siempre la hora del té, y no nos da tiempo para lavar la vajilla entre té y té». «Supongo entonces», dijo Alicia, «que van dando vuelta a la mesa en vez». «Precisamente», dijo el sombrerero, «a medida que vamos ensuciando las tazas». «Pero, ¿y qué sucede cuando llegan de nuevo al principio de la mesa?», se atrevió a preguntar Alicia. «¿Qué les parece si cambiamos de conversación?», interrumpió la liebre de marzo bostezando. «Me estoy cansando de todo esto. Propongo que esta joven nos cuente un cuento». «Mucho me temo que no sé ninguno», se apresuró a decir Alicia, muy alarmada por la idea. «Entonces habrá de hacerlo el lirón», exclamaron a una los dos. «Despierta, lirón», le gritaron, y comenzaron a pellizcarle por ambos lados a la vez. El lirón abrió lentamente los ojos. No estaba durmiendo, les aseguró con voz ronca y débil. Estaba escuchando todo lo que decían, amigos. «Cuéntanos un cuento», exigió la liebre de marzo. «Sí, cuéntanos algo, se lo pedimos por favor», rogó Alicia. «Y sé breve», añadió el sombrerero. «No sea que te duermas antes de llegar al final». Érase una vez, comenzó apresuradamente el lirón, 3 hermanitas que se llamaban Elsie, Cielo y Tilde. Las 3 vivían en el fondo de un pozo. «¿Y de qué se alimentaban?», preguntó Alicia, siempre interesada en todo lo que fuera comer y beber. «Se alimentaban de melazas», contestó el lirón después de pensar un poco la cuestión. «No es posible que vivieran solo de melazas», insistió amablemente Alicia, «pues con toda seguridad se habrían puesto muy enfermas del empacho». «Así es», dijo el lirón, «estaban muy enfermas». Alicia trató de imaginar lo que sería vivir de esta manera tan extraordinaria, pero le seguía pareciendo demasiado extraño, de forma que decidió seguir preguntando. «¿Pero por qué vivían en el fondo de un pozo?». «Sírvete un poco más de té», le dijo muy ansiosamente la liebre de marzo. «Si todavía no he tomado nada», replicó Alicia con tono ofendido. «¿De forma que no podría tomar más?». «Querrás decir que no podrías tomar menos», aclaró el sombrerero. «Siempre es más fácil tomar más que nada». «Nadie le ha preguntado a usted su opinión», dijo Alicia. «¿Quién está haciendo ahora comentarios personales?», replicó triunfalmente el sombrerero. Alicia se quedó sin saber qué contestar, de forma que optó por servirse un poco más de té y pan con mantequilla, y volviéndose luego al lirón, le repitió la misma pregunta. «¿Pero por qué vivían en el fondo de un pozo?». El lirón se puso a cavilar nuevamente durante 1 o 2 minutos y acabó contestando. «Es que era un pozo de melazas». «No existe tal cosa», protestó Alicia muy acaloradamente. Pero el sombrerero y la liebre de marzo se pusieron a hacerla callar con sonoros chitones mientras el lirón rezongaba indignado. «Si no sabe cómo comportarse debidamente, que termine ella el cuento». «No, por favor, continúe», imploró Alicia muy compungida. «No volveré a interrumpirle, y además puede que en efecto exista uno de esos pozos». «Vaya si existe», exclamó el lirón enojado, pero consintió en proseguir su narración.
Así pues, ahí estaban las 3 hermanitas. Y además, han de saber, estaban aprendiendo a sacar. ¿Y qué es lo que sacaban?, preguntó Alicia, que ya se había olvidado de su promesa. «Melazas», dijo el lirón, sin la menor vacilación esta vez. «Quiero una taza limpia», interrumpió el sombrerero. «Vamos a cambiar de silla». Diciendo esto, pasó al sitio de al lado. El lirón le siguió cansinamente, ocupando la silla que acababa de dejar. La liebre de marzo pasó al sitio del lirón, y Alicia tomó de mala gana el asiento que había dejado libre la liebre. De esta forma, el sombrerero fue el único que salió ganando con el cambio, y, en cuanto a Alicia, se encontró peor que nunca, pues la liebre de marzo había derramado la leche de la jarra en su plato. Alicia no quería ofender de nuevo al lirón, de manera que midió mucho sus palabras antes de preguntarle. «Lo siento, pero no acabo de comprender cómo sacaban esas melazas». «De un pozo de agua puede uno sacar agua, ¿no?», dijo el sombrerero. «De forma que no sería muy difícil sacar melazas de un pozo de melazas, ¿eh, boba?» «Pero es que estaban dentro del pozo», insistió Alicia, dirigiéndose al lirón y no queriendo darse por enterada del calificativo que le acababa de propinar el sombrerero. «Pues claro que estaban dentro, y bien en el centro», declaró el lirón. Esta contestación dejó a Alicia tan aturdida que no volvió a interrumpir al lirón durante algún rato. «Y también aprendían a dibujar», continuó el lirón, bostezando y frotándose los ojos, pues se estaba durmiendo cada vez más. «Y dibujaban toda clase de cosas, todo lo que empieza con la M». «¿Con la M?», preguntó Alicia intrigada. «¿Y por qué no?», repuso la liebre de marzo. Alicia guardó silencio. Para entonces, el lirón ya había cerrado los ojos y comenzaba a cabecear, pero con los pellizcos que inmediatamente empezó a darle el sombrerero, se despertó otra vez, con un corto chillido, y continuó. «Sí, todo lo que empieza con la letra M, como matarratas, el mundo, la memoria y lo mucho, ya saben», añadió refiriéndose a esto último. «Como cuando se dice un mucho más que menos. ¿Han visto acaso algo tan impresionante como un mucho bien dibujado?». «En verdad, ya que me lo pregunta», dijo Alicia muy confusa, «no pienso». «Entonces no hables», atajó el sombrerero. Esta grosería era más de lo que Alicia estaba dispuesta a aguantar, de forma que se levantó de la mesa muy disgustada y se alejó con paso decidido. El lirón se durmió al momento, y ninguno de los demás dio la menor señal de darse cuenta de que Alicia los dejaba, a pesar de que volvió la cabeza 1 o 2 veces con alguna esperanza de que fueran a rogarle que no se marchara. La última vez que los vio, estaban intentando volcar al lirón dentro de la tetera. «En todo caso, nunca volveré a poner los pies por ahí», dijo Alicia mientras buscaba un sendero por el bosque. «Era la merienda más estúpida que he visto». Justo cuando decía esto, sus ojos se posaron sobre una puertecilla practicada en el grueso tronco de un árbol. «Esto sí que es raro», pensó, «pero todo es tan extraño hoy que sin pensarlo más voy a entrar ahí dentro». Y abriendo la puertecilla, penetró en el interior del árbol. Una vez más se encontró en el largo vestíbulo de antes y cerca de la mesita de cristal. «Esta vez haré las cosas un poco mejor», se dijo, y empezó por tomar la llavecita de oro de encima de la mesa y abrir la puerta que conducía al jardín. Una vez hecho esto, se puso a mordisquear metódicamente el trocito de seta que había guardado cuidadosamente en un bolsillo, y fue menguando hasta lograr una estatura de 1 palmo. Entonces se adentró por el estrecho pasadizo, y al fin se encontró en el ansiado jardín, entre las alegres flores
y las frescas fuentes. Capítulo 8. El croquet de la reina. Un gran rosal se elevaba a la entrada del jardín. Las rosas que brotaban de sus ramas eran blancas, y sin embargo, 3 jardineros parecían empeñados en pintarlas de rojo. Esto le pareció a Alicia algo sumamente curioso, por lo que se acercó a ellos para observar lo que hacían. Al aproximarse, oyó que uno de ellos decía: Cinco, con cuidado, a ver si dejas de salpicar todo de pintura. No ha sido a propósito, alegó Cinco con tono dolido. Es que 7 me ha dado un golpe en un codo. Al oír lo cual, 7 miró hacia arriba y protestó. Ala, ala, ya está 5 echando culpas a los demás. Pues lo que es tú, será mejor que no digas nada, dijo 5. Solo ayer le oí a la reina decir que merecías que te cortaran la cabeza. ¿Y eso por qué?, preguntó el que había hablado primero. Oye, 2, no te metas en lo que no te importa, le espetó 7. Pues a él sí que le importa, dijo 5, y se lo diré. Fue por llevarle a la cocinera bulbos de tulipán en vez de cebollas. Al oír esto, 7 arrojó la brocha al suelo y exclamó: ¡Hay que ver! De todas las injusticias. Pero al empezar a decir esto, sus ojos se fijaron casualmente en Alicia, que estaba ahí parada observándoles, e inmediatamente se contuvo. Los demás se volvieron también a ella, y todos a una le hicieron una profunda reverencia. ¿Querrían hacer el favor de decirme, preguntó Alicia tímidamente, por qué están pintando esas rosas? El 5 y el 7 no dijeron nada, y solo miraron al 2. Este empezó a explicarse cohibido en voz baja. Pues verá usted, señorita, el hecho es que esto aquí tenía que haber sido un rosal rojo, y nosotros plantamos uno blanco por equivocación, y si la reina llega a descubrirnos, vamos, que nos cortan la cabeza a todos. Así que ya ve, señorita, estamos haciendo lo que podemos antes de que llegue a... Pero al llegar a este punto, el 5, que había estado mirando ansiosamente a través del jardín, exclamó: ¡La reina! ¡La reina! Y los 3 jardineros se arrojaron inmediatamente de bruces al suelo. Se oían, efectivamente, muchas pisadas que se acercaban, y Alicia miró a su alrededor, ansiosa por ver a la reina. Primero llegaron 10 soldados cargados de bastos. Todos ellos tenían la misma forma que los jardineros, oblonga y aplanada, con las manos y pies que le salían por las esquinas. Luego venían los 10 cortesanos, adornados de diamantes de pies a cabeza y de 2 en 2, al igual que los soldados. Luego aparecieron los infantes reales, 10 en total, preciosas criaturas que saltaban alegremente por doquier, cogidos de las manos por parejas. Todos ellos estaban adornados de corazones. Seguidamente entraron los invitados, en su mayor parte reyes y reinas. Entre ellos, Alicia reconoció al conejo blanco, que charlaba apresuradamente, de manera entrecortada, sonriendo a todo el que le hablaba, y que pasó de largo sin reconocerla. Luego pasó la sota de corazones, que llevaba la corona del rey en un cojín de terciopelo carmesí. Y por fin, al final de este espléndido cortejo, hicieron su aparición el rey y la reina de corazones. Alicia no estaba muy segura de si debía o no arrojarse por tierra, como habían hecho los 3 jardineros, pero no recordaba haber oído nunca de semejante protocolo para un cortejo. Y además, pensó,
¿De qué serviría un cortejo si todos tuviesen que echarse boca abajo en el suelo sin poder ver nada? Así que se quedó donde estaba y esperó a ver qué pasaba. Cuando el cortejo llegó a la altura de Alicia, todos se detuvieron y la miraron. La reina preguntó con severidad: ¿Quién es esta? La pregunta iba dirigida a la sota de corazones, pero ésta se limitó a inclinarse sonriendo por toda contestación. «¡Imbécil!», increpó la reina, moviendo la cabeza con impaciencia, y volviéndose a Alicia continuó: «¿Cómo te llamas, niña?». «Me llamo Alicia, si le place a su majestad», contestó Alicia con gran educación, pero añadió para sí misma: «Vamos, después de todo no son más que un atajo de naipes. ¿A qué tanto miedo?». «¿Y quiénes son estos?», continuó preguntando la reina, señalando hacia donde yacían los 3 jardineros en torno al rosal, pues, como habréis imaginado, al estar boca abajo no se les veían más que las espaldas, que tenían el mismo dibujo que las demás cartas, por lo que la reina no podía saber si eran jardineros, o soldados, o cortesanos, o incluso 3 de sus propios hijos. «¿Y yo qué sé?», respondió Alicia, asombrada de su propio atrevimiento. «Lo que es a mí, todo esto ni me va ni me viene». Esto encolerizó de tal modo a la reina que se puso toda colorada, y después de atravesarla con una mirada de bestia salvaje, comenzó a gritar desaforadamente: «¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten! ¡Tonterías!», exclamó Alicia, atajándola con voz alta y decidida. La reina se quedó sin habla. El rey la tomó del brazo y le dijo tímidamente: «Considera, querida, que se trata solo de una niña». La reina se separó furiosa de su lado y ordenó a la sota: «Dales vuelta». Así lo hizo la sota muy cuidadosamente con un pie. «En pie», les gritó la reina con voz estridente y fuerte. Los 3 jardineros se levantaron en el acto y se pusieron a hacer profundas reverencias al rey, a la reina, a los infantes reales y a toda la comitiva. «¡Basta!», gritó la reina, «me están mareando», y señalando al rosal añadió: «¿Se puede saber qué es lo que han estado haciendo aquí?». «Con la venia de vuestra majestad», empezó a explicar el 2 con tono más que humilde e hincando una rodilla mientras hablaba. «Estábamos intentando...». «Ya veo», dijo la reina, que mientras tanto había estado examinando las rosas. «Que les corten la cabeza». Tras de lo cual, el cortejo continuó su progreso. 3 soldados quedaron detrás con el encargo de ejecutar a los desgraciados jardineros, que corrieron a pedirle protección a Alicia. «No perderán la cabeza», les dijo Alicia, y los metió en una gran maceta que estaba por ahí. Los 3 soldados estuvieron errando durante algún rato buscándolos, y luego se marcharon tranquilamente con los demás. «¿Han perdido sus cabezas?», les gritó la reina. «Sus cabezas se han perdido, así le plazca a vuestra majestad», respondieron impávidos los soldados. «Así me gusta», replicó la reina a voces. «Y luego, ¿sabes jugar al croquet?». Los soldados callaron, volviendo la mirada hacia Alicia, pues la pregunta iba evidentemente dirigida a ella. «¿Sí?», gritó Alicia. «Pues a jugar», vociferó la reina, y Alicia se unió a la comitiva, preguntándose admirada lo que habría de suceder a continuación. «¡Qué día! ¡Qué día más precioso!», dijo tímidamente una voz a su lado. Alicia se encontró con que estaba caminando lado a lado con el conejo blanco, quien la miraba ansiosamente a la cara. «Un día espléndido», concedió Alicia. «¿Dónde está la duquesa?». «Calla, calla», urgió el conejo en voz baja y muy apurado. Miró con ansiedad por encima del hombro y poniéndose de puntillas le susurró al oído: «Ha sido condenada a muerte». «¿Por qué motivo?», preguntó Alicia. «Has dicho, qué pena, ¿no?», quiso aclarar el conejo.
Pues no, contestó Alicia. No creo que sea ninguna pena. Lo que dije es, ¿por qué motivo? Le dio un sopapo a la reina. Comenzó a explicar el conejo, pero a Alicia le dio mucha risa. ¡Calla! Por lo que más quieras, suplicó el conejo con muchísimo miedo. Te va a oír la reina. Lo que sucedió fue que la duquesa llegó con bastante retraso y entonces la reina le dijo: «Cada uno en su sitio», ordenó la reina con voz de trueno, y todos se pusieron a correr en todas direcciones, tropezando unos con otros, pero lograron encontrar sus puestos al cabo de unos minutos y comenzó la partida. Alicia pensó que nunca había visto un campo de croquet más raro. Estaba ondulado de surcos y crestas. Unos erizos vivos hacían de bolas de croquet y los mazos eran unos pájaros flamencos, igualmente vivos. Y los soldados formaban los arcos curvando sus cuerpos de naipe a 4 patas. Al principio, la principal dificultad con la que tropezó Alicia fue la manera de manejar su flamenco. Finalmente, logró una forma de hacerlo acomodando al pájaro bajo el brazo y dejando que le colgaran las patas, pero aún así, cuando por fin lograba enderezarle el largo cuello y se disponía a dar un buen golpe al erizo que le hacía de bola con la cabeza de pájaro, al flamenco le daba por retroceder y mirarle a la cara con una expresión de tanta extrañeza que Alicia no podía contener la risa. Y cuando, a pesar de todo, lograba colocarle la cabeza de nuevo para intentar otra vez un buen golpe, se encontraba con que el erizo se había desenroscado mientras ella se debatía con el flamenco y se alejaba arrastrándose. Como si todo esto fuera poco, siempre parecía que había un hoyo o un surco que le impedían lanzar el erizo en la dirección que ella quería. Y los soldados que formaban los arcos con sus cuerpos no hacían más que incorporarse e irse a otro lado del campo. Así pues, Alicia llegó pronto a la conclusión de que se trataba de un juego ciertamente muy difícil. Todos los jugadores jugaban a la vez, sin esperar su turno, discutiendo todo el tiempo y peleándose por los erizos. De forma que, en breve, la reina llegó al paroxismo del furor y se paseaba por el campo dando patadas en el suelo y gritando: «¡Que le corten a este la cabeza! ¡Que le corten a esa la cabeza!» a cada minuto. Alicia empezó a sentirse algo inquieta. Es verdad que aún no había tenido un altercado con la reina, pero de sobra sabía que le iba a suceder de un momento a otro. Y entonces, pensó Alicia, ¿qué va a hacer de mí? Aquí lo arreglan todo cortando cabezas. Lo que me maravilla es que aún quede alguien vivo. Estaba, por tanto, buscando alguna manera de escaparse de ahí y preguntándose si podría hacerlo sin que se diesen cuenta, cuando se percató de golpe de una extraña forma que aparecía en el aire. Al principio no supo lo que era, pero después de un rato terminó por caer en la cuenta de que se trataba de una sonrisa y se dijo: «Debe ser el gato de Cheshire. Ahora tendré al menos a alguien con quien hablar». «¿Qué tal? ¿Cómo te va?», preguntó el gato tan pronto le hubo aparecido el resto del hocico para poder hablar. Alicia esperó hasta que le aparecieran los ojos y solo entonces lo saludó con un gesto de la cabeza, pues pensó: de nada me valdrá que le hable hasta que le hayan aparecido las orejas, o al menos una de ellas. Al cabo de un minuto se hizo visible toda la cabeza del gato. Y entonces Alicia depositó su flamenco en el suelo y empezó a dar su versión del juego, contenta de tener a alguien que la escuchara. Mientras tanto, el gato había llegado sin duda a la conclusión de que le bastaba con la cabeza, pues fue todo lo que se le hizo visible.
No están jugando limpiamente, empezó diciendo Alicia con tono algo quejumbroso. Y se están peleando todo el tiempo, de forma que no hay quien oiga nada. Y además, nadie hace demasiado caso a las reglas del juego. Parece como si no tuviera ninguna. O en todo caso, si las hay, nadie parece que las esté siguiendo. Y no puedes imaginarte qué pesado es estar jugando con todos estos bichos. Por ejemplo, allá va el arco que me toca ahora, paseándose tranquilamente por el otro extremo del campo. Y qué buen golpe le habría dado al erizo de la reina hace justo un momento si no se hubiera escapado cuando vio que se le acercaba el mío. ¿Y la reina qué tal? ¿Te gusta?, le preguntó el gato en voz baja. No me gusta nada, exclamó Alicia. Es tan... Pero en ese mismísimo momento, Alicia se dio cuenta de que justo detrás de ella estaba la reina escuchando lo que decía, de forma que continuó diciendo: «Es tan seguro que va a ganar la reina que no vale la pena que los demás sigan jugando». La reina sonrió complacida y continuó su camino. «Pero, ¿con quién estás hablando?», preguntó el rey, acercándose a Alicia y contemplando la cabeza del gato con gran curiosidad. «Es un amigo mío, un gato de Cheshire», explicó Alicia. «Voy a presentárselo». «No me gusta nada el aspecto que tiene», confesó el rey. «Pero en fin, puede besarme la mano si quiere». «Prefiero no hacerlo», observó el gato. «No seas impertinente», replicó el rey. «Y no me mires de esa manera», añadió parapetándose detrás de Alicia. «Un gato bien puede mirar a su rey», sentenció Alicia. «Lo he leído en alguna parte, pero no recuerdo dónde». «Pues hay que eliminarlo entonces», dijo el rey con mucha determinación, y llamó a la reina que pasaba por ahí en aquel momento. «Querida, me gustaría que ordenases que eliminaran a este gato de ahí». Para la reina no había más que una manera de solucionar cualquier dificultad grande o pequeña: «Que le corten la cabeza», ordenó sin siquiera darse vuelta para ver de qué se trataba. «Yo mismo traeré al verdugo», se apresuró a decir el rey y salió veloz en su busca. Alicia pensó entonces que más le valdría volver al juego y ver cómo se estaba desarrollando, pues podía oír los gritos desaforados de la reina, que acababa de condenar a muerte a 3 de los jugadores por no haber jugado cuando les correspondía su turno. Y no le gustaba nada el giro que estaban tomando las cosas, pues todo el juego había llegado en ese momento a tal estado de confusión que era imposible saber cuándo le tocaba a uno el turno de jugar. Así pues, marchó en busca de su erizo. Este estaba peleando con otro erizo, lo que pareció a Alicia una espléndida oportunidad para hacer una carambola con los dos. El problema, sin embargo, consistía en que su flamenco se había ido mientras tanto a pasear a otro lado del jardín, donde Alicia podía verlo aleteando torpemente en un esfuerzo por subirse a una rama. Cuando Alicia logró recuperar su flamenco y hubo vuelto a su posición, se encontró con que la pelea de los erizos había terminado, al parecer, pues se habían perdido de vista. «Lo que no me importa demasiado», concluyó Alicia, «pues todos los arcos se han marchado también de esta parte del campo». Así pues, apretujó el flamenco bajo el brazo para que no se le volviera a escapar y volvió a donde estaba su amigo el gato para otro rato de charla. Cuando se aproximó a donde había dejado al gato, se sorprendió de verlo rodeado de mucha gente que se había reunido a su derredor. El verdugo, el rey y la reina discutían acaloradamente, hablando todos a la vez, mientras los demás contemplaban la escena en confuso silencio, aparentemente muy incómodos.
Tan pronto vieron a Alicia, acudieron a ella para que decidiera la cuestión, insistiendo cada uno en que oyera primero sus argumentos. Pero como hablaban los tres a la vez, Alicia apenas se enteró de lo que querían decirle. El verdugo arguía que tan imposible era cortar una cabeza sin cuerpo como decapitar a un cuerpo sin cabeza, que nunca había sido requerido para hacer nada por el estilo, y que no iba a empezar ahora, a su edad, a realizar tales encargos. Según el rey, todo lo que tuviera una cabeza podía ser decapitado, y que se dejaran de decir tonterías. En cuanto a la reina, sus razones consistían en que si no se daba remedio a la situación en un santiamén, condenaría a muerte a todos cuantos la rodeaban. Era precisamente esta amenaza la que había provocado tal ansiedad y espanto en la concurrencia. A Alicia solo se le ocurrió decir: «Es el gato de la duquesa, de forma que mejor será preguntárselo a ella. Está en la cárcel», declaró la reina, y dirigiéndose al verdugo le ordenó: «Tráela acá». El verdugo salió como una centella a cumplir su cometido. La cabeza del gato había comenzado a desvanecerse, y cuando el verdugo volvió con la duquesa había desaparecido del todo. Así que el rey y el verdugo se pusieron a corretear por todas partes buscándolo en vano, mientras el resto de la comitiva volvía a la partida. Capítulo 9. Historia de la tortuga artificial. «Querida amiga, no sabes el gusto que me da verte de nuevo», exclamó efusivamente la duquesa mientras agarraba a Alicia por el brazo con mucho cariño y se la llevaba a pasear con ella. Alicia se puso muy contenta de ver que estaba de tan buen humor y pensó que quizá hubiera sido solo la pimienta la que la puso tan violenta cuando la conoció en la cocina. «El día en que yo sea duquesa», se dijo Alicia, aunque no con muchas esperanzas, «no tendré ninguna clase de pimienta en mi cocina. A la sopa no le hace ninguna falta, y a lo mejor es la pimienta la que pone a las personas de mal genio», continuó pensando, muy satisfecha de haber descubierto una nueva explicación de las cosas. «Y el vinagre, lo que avinagre el carácter. La manzanilla, la que amarga la existencia. Y el regaliz y otras golosinas por el estilo, lo que hace que los niños sean tan dulces. Si solo lo supiera la gente, entonces no estarían regateando siempre los dulces». Para entonces ya se había olvidado de la duquesa, tan ensimismada estaba en estos gratos pensamientos, y por eso dio un pequeño respingo cuando oyó otra vez su voz muy cerca de su oído. «Estás pensando en algo, querida, y eso hace que te olvides de hablar, lo que tiene una moraleja de la que no me puedo acordar ahora, pero que me volverá a la memoria dentro de un instante». «Puede que no tenga ninguna moraleja», se atrevió a observar Alicia. «Baba, no lo creas», continuó la duquesa. «Todo tiene su moraleja, si sabe uno descubrirla». Y se apretujó un poco más íntimamente con Alicia mientras hablaba. Tener a la duquesa tan cerca no era precisamente lo que más le gustaba a Alicia, pues primero, era sumamente fea, y segundo, porque tenía una estatura que le permitía apoyar la barbilla sobre el hombro de Alicia, y se trataba de una barbilla particularmente puntiaguda, por lo que resultaba muy incómoda. Pero como tampoco quería ser grosera, soportó tan bien como pudo el sacrificio. «Parece que la partida va algo mejor ahora», comentó Alicia por decir algo. «Así es», afirmó la duquesa. «Y la moraleja de esto es: así gira el mundo tras el amor». «Hay quien dijo», murmuró Alicia,
que el mundo giraría mejor si la gente no se metiera en lo que no le importa. Ah, bueno, después de todo viene a decir lo mismo, aclaró la duquesa, hundiendo la afilada punta de su barbilla un poco más en el hombro de Alicia, y añadió: y la moraleja de esto es: cuídate del sentido, que las rimas se cuidarán de sí mismas. Qué ganas de sacarle a todo una moraleja, pensó Alicia. Seguro que estarás pensando que por qué no te paso el brazo por la cintura, dijo la duquesa tras una pausa. La razón es que tengo mis dudas sobre el humor de ese flamenco que llevas ahí. ¿Qué te parece si probamos el experimento? A lo mejor le da un picotazo, replicó Alicia con cautela, sin ninguna gana de intentar el experimento. Muy cierto, concedió la duquesa. Los flamencos y la mostaza, ambos pican. Y la moraleja de esto es: Dios los cría y ellos se juntan. Solo que la mostaza no es precisamente un pájaro, observó Alicia un poco extrañada. Tienes razón, como siempre, insistió la duquesa. Qué bien dices las cosas. Me parece que es un mineral, dijo Alicia. Pues claro que sí, asintió la duquesa, que parecía dispuesta a estar en todo de acuerdo con Alicia. Cerca de aquí hay una gran mina de mostaza, y la moraleja de esto es: mi medro mina el tuyo. Ah, ya me acuerdo, exclamó Alicia, que no había prestado atención a este último comentario. Es un vegetal. No lo parece, pero lo es. ¿Qué razón tienes?, repuso la duquesa. Estoy totalmente de acuerdo. Y la moraleja de esto es: procura ser como pretendes aparecer. O si quieres que lo diga con mayor claridad, nunca te imagines ser diferente de lo que a los demás pudieras parecer o hubieses parecido que fueras si les hubieres o hubieses parecido que no fueras lo que eres. Creo que eso lo comprendería mejor, dijo Alicia con mucha delicadeza, si lo hubiera escrito, pero dicho así no puedo seguir el hilo. Eso no es nada comparando con lo que podría decir si quisiera, replicó la duquesa muy complacida. Por Dios, no se moleste en buscar más palabras, atajó Alicia. Va, por mí no te apures, aseguró la duquesa. Te regalo todo lo que he dicho hasta ahora. Vaya regalito, pensó Alicia para sus adentros. Menos mal que la gente no acostumbra a hacer regalos de cumpleaños de este tipo, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. ¿Pensando otra vez?, le preguntó la duquesa, insistiendo un poco más con su afilada barbilla en el hombro de Alicia. Tengo derecho a pensar, contestó ésta con sequedad, pues empezaba a no aguantarla más. El mismo derecho a pensar, replicó la duquesa, que tienen los cerdos a volar. Y pero al llegar a este punto, y con gran sorpresa de Alicia, la voz de la duquesa se perdió en un hilo, incluso a pesar de que estaba a punto de recaer en su palabra favorita, la dichosa moraleja, y le empezó a temblar ostensiblemente el brazo que tenía cruzado con el de Alicia. Levantó los ojos y se encontró con la reina parada enfrente de ellas, con los brazos cruzados y el cejo fruncido en una mueca feroz que presagiaba tormenta. «Hermoso día, Majestad», empezó a decir la duquesa con voz poco animosa y temblorosa. «Vamos a ver si ponemos las cosas en claro», rugió la reina, dando una patada en el suelo mientras hablaba. «Una de dos. O te desvaneces de aquí en cuerpo y alma, o pierdes la cabeza. Y eso antes de que pueda decir: esta boca es mía. Así que escoge». La duquesa optó y salió corriendo de estampilla. «Continuemos jugando», dijo entonces la reina, y como Alicia estaba demasiado asustada para replicar, la siguió lentamente hacia el campo de juego.
Los demás invitados habían aprovechado la ausencia de la reina para descansar a la sombra, pero tan pronto la vieron aparecer, se apresuraron a volver a sus puestos. La reina se limitó a comentar que el más leve descuido les costaría la vida. No por eso dejó la reina de pelearse con todos los demás jugadores a lo largo de lo que quedaba de la partida, gritando: «A este que le corten la cabeza», o «a esa que le corten la cabeza». Los sentenciados eran aprehendidos por soldados, que, naturalmente, para hacerlo tenían que dejar de formar arcos para el juego, de forma que al cabo de media hora, poco más o menos, no quedaba ni un solo arco en todo el campo, y todos los jugadores, a excepción del rey, la reina y Alicia, estaban custodiados y bajo sentencia de muerte. Entonces la reina abandonó la partida, ya casi sin aliento, y le preguntó a Alicia: «¿Has visto a la tortuga artificial?» «No», respondió Alicia. «Ni siquiera sé lo que es una tortuga artificial». «Es con lo que hacen la sopa de tortuga artificial», explicó la reina. «Nunca he visto ni oído nada semejante», dijo Alicia. «Pues entonces ven conmigo», ordenó la reina, «y así te contará su historia». Mientras marchaban juntas, Alicia oyó que el rey decía por lo bajo a toda la compañía: «Quedan todos perdonados». «Vaya, eso sí que está bien», pensó Alicia, pues estaba muy preocupada por el número de ejecuciones que la reina había dispuesto. Al poco rato se encontraron con un grifo profundamente dormido al sol. «A levantarse, viejo perezoso», ordenó la reina, «y conduce a esta señorita a donde está la tortuga artificial a que le cuente su historia. Yo tengo que volver para ocuparme de unas cuantas ejecuciones que he ordenado». Y diciendo esto, se marchó, dejando a Alicia sola con el grifo. A Alicia no le tranquilizaba nada el aspecto de la criatura, pero le pareció que, después de todo, quizá fuera más seguro quedarse ahí con esa bestia que volver a la compañía de esa reina tan salvaje. Así pues, se quedó esperando a ver qué pasaba. El grifo se incorporó y se frotó los ojos, tras lo cual se quedó mirando hacia donde se había marchado la reina hasta que ésta se perdió de vista. Entonces soltó una carcajada burlona. «¡Qué gracia!», dijo, hablando un poco consigo mismo y un poco con Alicia. «¿Qué es lo que tiene gracia?», preguntó Alicia. «Hombre, pues esa», contestó el grifo, refiriéndose a la reina. «Ella se lo imagina todo. Nunca ejecutan a nadie después de todo. Vamos». «Todo el mundo se pasa el día diciendo vamos por aquí», reflexionó Alicia mientras lo seguía con desgana. «Nunca he recibido tantas órdenes en toda mi vida. ¡Qué barbaridad!». No habían ido muy lejos cuando vieron a la tortuga artificial en la distancia, sentada y solitaria sobre una laja. Al acercarse, Alicia pudo oír que suspiraba profundamente, como si se le fuera a partir el alma. Esto la conmovió mucho. «¿Qué desgracia le ha ocurrido?», le preguntó al grifo, pero éste contestó casi con las mismas palabras de antes. «Ella se lo imagina todo. No le ha ocurrido ninguna desgracia. Ya verás. Vamos». Así pues, llegaron a donde estaba la tortuga artificial, quien los contempló con ojos llenos de lágrimas, pero sin decir palabra. «Aquí, esta señorita», explicó el grifo, «resulta que quiere conocer su historia». «Sí, señora». «Pues sé de narrársela», concedió la tortuga artificial con su voz hueca y cavernosa. «Siéntense ambos y no me interrumpan con nada hasta que haya acabado». Así pues, se sentaron, pero nadie dijo una palabra durante bastante tiempo. Alicia pensó: «No sé cómo va a acabar su historia si no se decide a empezarla alguna vez». Pero se contuvo y esperó con paciencia. «Hubo una época», rompió por fin a hablar la tortuga artificial con otro gran suspiro,
en que yo fui una auténtica tortuga. Estas solemnes palabras fueron seguidas de un profundo y prolongado silencio que solo interrumpía algún que otro graznido del grifo y los sollozos mal reprimidos de la tortuga artificial. Alicia estaba a punto de levantarse y decir: «Muchas gracias, señora, por su interesante historia», pero estaba convencida de que tenía que haber algo más, así que se quedó sentada sin rechistar. «Cuando éramos pequeñas», continuó al fin la tortuga artificial, sin poder aún reprimir sus sollozos, «íbamos al colegio bajo el mar. El maestro era una vieja tortuga al que llamábamos Galápago». «¿Y por qué lo llamaban Galápago si no lo era?», preguntó Alicia. «¿Lo llamábamos Galápago?», replicó muy molesta la tortuga artificial, «por las muchas conchas que tenía, naturalmente». «Vaya pregunta, sí que eres necia. Debería darte vergüenza molestar con preguntas tan evidentes», añadió el grifo. Y ambos, sentados en silencio, fulminaron a Alicia con la mirada en mudo y abrumador reproche. Alicia estaba ya deseando que se la tragara la tierra del bochorno que sentía, cuando al grifo se le ocurrió decirle a la tortuga: «Ea, adelante, vieja, que es para hoy». Y ésta continuó de esta manera: «Decíamos, pues, en verdad, que íbamos a la escuela bajo el mar, a pesar de que no lo creas». «Nunca dije que no lo creyera», interrumpió Alicia. «Sí lo dijiste», insistió la tortuga artificial. «¡A callar, deslenguada!», terció el grifo antes de que Alicia pudiera decir nada, y de esta manera la tortuga artificial pudo continuar su narración. «En realidad», dijo, «recibimos una educación esmeradísima. Modestia aparte, íbamos a la escuela a diario». «Pues vaya, a mí también me toca ir todos los días. No creo que sea para tanto presumir», dijo Alicia. «¿Con extras?», preguntó la tortuga artificial con cierta ansiedad. «Sí», contestó Alicia, «nos dan también lecciones de francés y de música». «¿Y de lavado?», insistió la tortuga artificial. «Ciertamente que no», contestó Alicia indignada. «Ah, en ese caso la tuya no era en realidad una buena escuela», afirmó la tortuga artificial muy aliviada. «En cambio, en la nuestra, todas las cuentas acababan con francés, música y lavado. Extra». «De poco le serviría», dijo Alicia, viviendo en el fondo del mar. «Nunca tuve la ocasión de aprender esa asignatura», continuó la tortuga artificial con un suspiro. «Solamente me permitieron seguir los cursos ordinarios». «¿Y en qué consistían?», preguntó Alicia. «Pues nos enseñaban a beber y escupir, naturalmente, para empezar», replicó la tortuga artificial. «Y luego las diversas ramas de la aritmética, a fumar y a reptar, y también la feificación y la dimisión». «Nunca he oído hablar de feificación», se atrevió a decir Alicia. El grifo levantó sus dos patas en ademán de sorpresa. «¿Cómo? ¿Nunca has aprendido a feificar?», exclamó. «Al menos sabrás lo que quiere decir embellecer». «Sí», dijo Alicia dudándolo un poco. «Quiere decir hacer algo un poco más bello». «Pues bien», continuó el grifo, «si no sabes entonces lo que quiere decir feificar, desde luego eres tonta de remate». Con esto, Alicia no se sintió con ánimos para seguir preguntando, de forma que se volvió hacia la tortuga artificial y le dijo: «¿Qué otras cosas aprendían allá?». «Bueno, teníamos histeria», replicó la tortuga artificial, llevando la cuenta con las extremidades de sus aletas. «Histeria antigua y moderna, con mareografía, luego bidujo». El profesor era un viejo congrio que venía una vez a la semana. Él fue el que nos enseñó a bidujar y a bofetear y la tintura al bóleo. «¿Y eso cómo era?», volvió a preguntar Alicia. «Bueno,
No puedo hacerte una demostración yo misma, contestó la tortuga artificial. Estoy ya demasiado anquilosada. Y el grifo no aprendió nunca a hacerlo. No tenía tiempo suficiente, explicó el grifo. Iba, sin embargo, a las clases de letras. Y menudo maestro que teníamos. Ese sí que era un viejo cangrejo. Pues yo nunca fui a sus clases, confesó la tortuga artificial con un suspiro. Dicen que enseñaba el patín y el riego. Así es, asintió el grifo, dando ahora él un suspiro. Y ambas criaturas se taparon la cara con sus patas. ¿Y cuántas horas al día duraban esas lecciones?, preguntó Alicia, apresurándose a cambiar el tema de conversación tan penosa. 10 horas el primer día, respondió la tortuga artificial. 9 al siguiente y así sucesivamente. ¡Qué horario más extraño!, exclamó Alicia. Por eso se llaman cursos, explicó el grifo, porque se acortan de día en día. Esta sí que era una idea nueva para Alicia, y estuvo dándole vueltas al asunto antes de hacer otra pregunta. Entonces, el 11º día tendría que ser fiesta. Pues naturalmente que lo era, asintió la tortuga artificial. Y entonces, ¿cómo se las arreglaban con el 12º?, siguió preguntando Alicia muy ávidamente. Ya basta de cursos, interrumpió el grifo con tono decidido. Ahora cuéntale algo sobre juegos.